Really, listening and speaking in Basque with an Italian accent is really priceless. Eskerrik asko, Zerlaino irakaslea. Hurrengo hizlaria ondo ezagutzen. Bueno, pues a la siguiente ponente la conocemos bien en el Festival Passion for Knowledge. De hecho, no es la primera vez que acepta la invitación para venir a este Festival de la Ciencia. Ella es María Valle-Regí y aquí, entre amigos y amigas, la llamamos la regeneradora de huesos. Así es. Y es que ella descubrió potenciales aplicaciones biomédicas de materiales cerámicos mesoporosos, así como sistemas para liberar fármacos de forma controlada. Gracias a sus aportaciones pioneras en este campo, en 2018 recibió el premio Jaume I de Investigación Básica. Dirige en la Universidad Complutense de Madrid, está desarrollando diferentes estrategias para curar enfermedades relacionadas con los huesos, como el cáncer, la osteoporosis o las infecciones en implantes. Además, es la científica española más citada en el área de ciencia de materiales en las 2 últimas décadas. Su conferencia se titula Biomateriales, ¿qué son y por qué los necesitamos? Profesora Valle-Regí, un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero quiero dar las gracias a Pedro por esta magnífica, por ser el motor de todo esto, que es fantástico. Por supuesto a Ricardo, a todo el de IPC, a todo el personal de Passion for Knowledge, que están trabajando para que todo funcione y para que estemos todos muy cómodos. Y a todos ustedes por asistir. Bueno, yo voy a tratar de contarles un poquito hoy qué son los biomateriales. Biomateriales son materiales, pero materiales que los vamos a utilizar para fabricar implantes. Y en estos momentos, si se fijan ustedes en esa diapositiva, podemos cambiar todo. Menos el cerebro lo podemos cambiar todo. Así que, claro, esto da para mucho. Y para todos nos va a hacer falta. Vamos a ver ahí un poquito qué son y por qué los necesitamos. Pues los necesitamos porque vivimos mucho. Fijaros que en la Roma imperial, la Edad Media, la esperanza de vida eran 22 años. A principios del siglo XX eran 40 y al final 80. Y ahora, aunque el COVID nos quitó un poquito, pero esto ha vuelto a remontar y vamos hacia los 90 de esperanza de vida. Claro, viviendo tanto, ¿qué es lo que le pasa a nuestros coches también? Cuando ya van teniendo años, pues hay que pasar a la ITV. Y en la ITV, ¿qué nos hacen? Pues nos cambian piezas de lo que haya hecho y nos lo vuelven a dejar nuevo o casi nuevo. Bueno, pues eso es lo que quiere o lo que pretenden los biomateriales. Todos los que se han tenido que poner ya algún implante o saben que se lo van a tener que poner en un futuro próximo, ellos o algún familiar, pues inmediatamente surgen 3 preguntas. Pero bueno, ¿esto qué calidad de vida me va a proporcionar? ¿Esto me va a funcionar? ¿Va a ser mejor? ¿Vale la pena todo este lío? Luego, ¿cuál es el precio? Claro. ¿Y cuánto va a durar una prótesis implantada? Voy a intentar contar todo esto. Y para eso, pues me gustaría empezar con esta imagen. ¿Qué le pasaba al pirata Patapalo o al capitán Garfio? Pues les ponían algo que era, sustituir, no reparaban en absoluto, sustituían. Pero de ahí, a unos pocos años después, pues se podían ganar olimpiadas con cosas de estas. O sea que la tecnología ayuda a mejorar, pero todavía esto se queda muy viejo. ¿Qué es lo que ahora queremos? Pues realmente, como en la primera imagen que yo he puesto, que se puede sustituir prácticamente todo el cuerpo, ya digo, menos el cerebro, y solo las piezas, si vamos sumando lo que cuestan las piezas sin contar la intervención del médico, la hospitalización, todos los gastos que pueda conllevar, son unos 200.000 euros. O sea, por 200.000 euros tenemos un hombre nuevo, prácticamente, o mujer nueva. Pero claro, tampoco nos gusta ser
el Capitán Garfio o el pirata Pato Palo. Y entonces lo primero que se hizo, el siguiente paso que se hizo, fue que tuvieran, bueno, pues las funciones. No solo poder enganchar, sino poder coger si era necesario. Pero ya el siguiente paso era que además tuvieran el aspecto del miembro que faltaba, de la mano. Todo eso ya se puede hacer. Todo eso ya lo podemos hacer. Y me parece que me he saltado. Vamos a ver otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuántas se colocan? Una estimación de las que se colocan en el mundo. ¿Cuál va a ser su duración? O sea, si me ponen una prótesis, ¿esa me va a durar mientras yo viva o me la van a tener que cambiar enseguida? ¿O cuántos años puedo estimar? Y, por supuesto, clases de biomateriales para construir esas prótesis. Pues vamos ahí. En esta imagen lo vamos a ver casi todo. Lo primero, en este momento, en el mundo, se estima que 50 millones de personas tienen algún tipo de implante y muchos de ellos más de un implante. O sea que son muchos los implantes que se ponen. Primera respuesta. Segundo, ¿cuánto cuestan? Ahí tienen algunos de los precios. Cuando pone TI, todo incluido, como los viajes, y cuando no lo pone es el precio de lo que cuesta solo esa prótesis, ¿vale? O sea que ahí lo tienen. Ahí, para todos los gustos. Pero aquí lo que tienen ahí, a ver si esto aquí. Ahí. Aquí, vamos a ver. Esta es una prótesis de cadera. Les he puesto eso porque, ¿saben que la primera prótesis de cadera se puso en Oxford en los años 50? Y que a España tardó muchísimo en llegar. La gente, cuando se rompía la cadera, pues esperaba a ver cuánto aguantaba hasta morirse, que solía ser unos 15 días más o menos. Fíjense lo que ha corrido esto. Si ahora tenemos alrededor un montón de gente que tiene prótesis de cadera de todas las edades, porque también los accidentes obligan a los jóvenes muchas veces a cambiarles las prótesis. Bueno, pues aquí la tienen. Y decíamos, ¿qué materiales? Pues los materiales que se utilizan para las prótesis suelen ser materiales funcionales, o sea, metales, cerámicas y polímeros, o materiales híbridos de todos ellos. Y fíjense que aquí, en una prótesis de cadera, que es la que he elegido, tenemos los tres materiales. En el vástago, que nos hace falta fuerza, se usan normalmente los metales, que pueden estar recubiertos por cerámicas para que tenga mejor adherencia. El cotilo siempre es de polímero, para que pueda fluir bien, porque claro, lo que queremos es andar con esa prótesis. Y la cabeza pues puede ser de cualquiera de los tres metales. O sea que yo con eso creo que ya he respondido a algunas de las preguntas que se pueden hacer. Ahora la otra pregunta es, ¿cuánto nos cuesta a los que trabajamos en este tipo de implantes, desde que uno tiene la idea hasta que le llega al paciente, cuánto tiempo pasa? Pues pasan unos 10 años, más o menos, porque ahí hay que pasar, bueno, pues lo primero tener la idea, fabricarlo, buscar los materiales apropiados y fabricarlo, y después, bueno, patentarlo, todas las fases clínicas, y hasta que le llega al paciente aproximadamente 10 años, lo cual es mucho tiempo, pero es absolutamente imprescindible. Ese tiempo es difícil rebajarlo. A mí me gustaría que esto lo miráramos todos con atención. He dicho al principio que a principios del siglo XX la edad media eran aproximadamente unos 40 años. Entonces, claro, si eran unos 40 años y vemos la robustez, la fragilidad, la discapacidad, y cuando llegaba la muerte, que eran los 40 años, pues nuestros antecesores, bueno, vivían poco, pero no tenían el problema que tenemos ahora de vivir con discapacidad. Ellos se morían a los 40, pero raro era el que tenía discapacidad a esa edad. Y, por supuesto, la osteoporosis no se conocía, no sabía ni lo que era esa enfermedad, porque llegaba más tarde. Por tanto, ahí nosotros el vivir más y vivir mejor sin discapacidad es algo que tenemos que conseguir con los biomateriales, porque vivir más, pero para estar discapacitado, para esos señores no vale la pena. Entonces, ahí, si ahora
alargamos esto hasta los 90 años, que es lo que hemos dicho que estamos en la línea de conseguir, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos ahí un problema, porque claro, el que ha tenido un envejecimiento exitoso va bien, pero el que ha tenido un envejecimiento acelerado, y mucha gente sabemos que la tiene, pues tiene un largo camino muy molesto en su vejez. También eso tenemos de alguna manera que solucionarlo. Aquí tenemos un hueso sano de una chica jovencita y aquí tenemos un hueso osteoporótico de una persona anciana, en donde, claro, ¿qué diferencia hay? Pues es mucho más, las paredes son mucho más delgadas y tienen aquí unos poros mucho más grandes, por tanto, huesos muy frágiles. Se llamó en su día la enfermedad de los huesos de cristal, por eso, porque bueno, cada vez que había una caída podía romperse. Cuando fabricamos cualquier tipo de implante, lo primero, y elegimos los materiales, lo primero que tenemos que pensar es la composición. Entonces, bueno, este es sentido común. En química sabemos bien que los equilibrios son los que mandan y sabemos la importancia que tienen los equilibrios químicos en el cuerpo humano. Tenemos una serie de elementos que lo componen y entonces lo que no conviene en absoluto es romper mucho esos equilibrios. Es verdad que a veces vamos a tener que poner elementos que no son de los, vamos a llamar entre comillas, buenos, pero con dosis muy pequeñas son perfectamente aceptables, mientras que de los beneficiosos, en determinadas dosis excesivas, pueden ser absolutamente peligrosos. O sea que ahí tenemos que jugar en la composición con lo que vamos a tener que meter en el cuerpo y que eso no produzca más daño de lo que va a arreglar. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, además de la composición, es la superficie de ese implante. ¿Por qué? Porque lo primero que va a llegar a la superficie del implante, lo primero, van a ser las moléculas de agua de nuestro cuerpo. La mayor parte del cuerpo, lo acabamos de ver en el anterior, más del 50% de la masa corporal es agua. Lo primero que va a llegar es el agua. Si esa superficie rechaza el agua, es hidrófoba, ya tenemos problema. Y si le gusta, aquello va bien. O sea, que sea hidrófoba o hidrófila va a ser importante. ¿Por qué? Porque lo siguiente que va a llegar van a ser las proteínas. Las proteínas solo van a estar cómodas cuando esa superficie haya sido hidrófila y haya aceptado el agua, y a continuación llegan las células, y las células solo van a estar cómodas si las proteínas donde van a adherirse lo están. Y naturalmente cualquier implante que pongamos tiene que tener necesariamente que aceptar a las células para que las células ahí puedan adherirse, crecer y proliferar. Si no, ese material no es válido como biomaterial. El biomaterial, ¿qué es? Es un material bio porque se utiliza para reconstruir el cuerpo humano y va a estar en contacto con los tejidos vivos. Por tanto, es algo que va a estar dentro de nuestro cuerpo. Esa superficie, además, claro, si esas células tienen que pasar por unas zonas, si es lisa o es un diente de sierra, no van a estar igual de cómodas. Luego, la rugosidad, la mojabilidad, la movilidad superficial, por supuesto la composición química, como acabo de decir, la carga eléctrica, la cristalinidad, todos esos factores hay que controlarlos en esos biomateriales. Y para eso, y teniendo además en cuenta que en estos momentos tenemos técnicas para llegar a poder identificar la materia a nivel de los nanómetros, pues evidentemente hay que caracterizarlo eso, porque si nos quedamos en solo lo que ve el ojo, es decir, en los milímetros, lo que nos hace el odontólogo cuando nos pone un implante, pues ahí solo está viendo el titanio y el hueso. Pero no es verdad, porque ahí si lo miramos con una longitud de onda que nos permita identificar las micras, vemos que entre el hueso y el titanio hay una serie de biofluidos de nuestro cuerpo. Pero si además lo hacemos ya a la escala del nanómetro, pues lo que vemos es que entre ese biofluido y el titanio está la capa de óxido de titanio, que es precisamente la responsable de impedir que se oxide ese implante, porque es el parapeto para que la oxidación, para que no le pase lo que al hierro.
aquí en la Concha, esa barandilla tan bonita que hay y que siempre ya, aunque la estén pintando y manteniendo, siempre tiene el reflejo de esos manchas de hierro como consecuencia de la oxidación. Y si no se mantiene, eso se termina oxidando en su conjunto y queda como un polvo. Eso no le pasa a los implantes, porque esa capa de óxido que lo pasiva lo impide. Luego es importante la caracterización a todas las escalas. Y tenemos ahora, los fabricantes de implantes tienen la obligación de hacerlo así, porque si solo nos quedamos en la caracterización bruta, nos estamos perdiendo lo mejor de la película. Bien, aquí por ejemplo estos son de los implantes que hacemos en el laboratorio, de los andamios para recubrir hueso, y vemos cómo, bueno, pues si lo vemos en la escala del milímetro estamos viendo muy pocas cosas, pero si nos vamos a lo del nanómetro podemos ver que eso lo estamos fabricando con unos tamaños de poros del orden de 2-3 nanómetros que nos permite meter fármacos para además poder curar al tiempo de poner el implante que haga la función para la cual lo estamos eligiendo. Bueno, pues ya sabemos cómo tenemos que hacer los implantes, ya lo tenemos todo organizado, pero hay complicaciones. Cuando me ponen un implante, ¿voy a tener complicaciones? Pues, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la prótesis de cadera, tenemos dos complicaciones fundamentales, que es el aflojamiento. Pues claro, hemos puesto la prótesis de cadera para poder andar. Y eso, ¿qué es lo que pasa? Que hay micromovimientos. Se desprenden partículas de desgaste, que ese es otro problema, que pueden circular por todo el cuerpo. Pero en ese desgaste, pues, y con esos micromovimientos, se afloja la prótesis. Y si afloja la prótesis, eso es un problema que puede, en muchos casos, obligar al recambio. O sea, que ese es uno de los problemas. Y el otro, que es el que quiero hablaros un poquito más, es el de la infección. Y la infección, cuando hay una infección de una prótesis, ¿a quién le echamos la culpa inmediatamente? A la prótesis, estaba infectada. Al médico, estará un cochino que no sabía limpiar las manos. A cualquiera. Pues muchas veces, la mayoría de las veces, la culpa la tiene el propio paciente. Porque, por ejemplo, un paciente que tenga una infección en boca, que a lo mejor ni siquiera es consciente de ella, esa infección, esas bacterias son muy listas y se van ¿a dónde? A ese elemento que hemos puesto ahí nuevo y que es extraño, ¿no? Y entonces muchas veces la infección se debe al propio paciente. ¿Y qué es lo que pasa cuando un implante, que ya lo hemos colocado, por tanto hemos dicho que tiene que estar en contacto con los tejidos vivos dentro del organismo, qué es lo que le pasa? Pues que llegan las bacterias son muy listas, les encanta además ser gregarias, van todas juntas a esa zona y forman lo que se llama un microfilm. Es decir, están agrupadas y automáticamente con unos mucopolisacáridos se recubren de la misma manera que aquí cuando hay chirimiri nos ponemos el chubasquero. ¿Para qué? Para que no nos entre el agua. Ellas, ¿para qué se organizan ese biofilm? Para que no puedan entrar los antibióticos y las puedan molestar. Por tanto, cuando hay una infección, ¿qué es lo que pasa? Que se dan antibióticos y los antibióticos van por todo el cuerpo, pero no llegan a donde tiene que llegar porque las bacterias han organizado su biofilm que impide la entrada en las bacterias. Bueno, pues para eso también hay que buscar soluciones para los implantes y para eso tenemos muchas alternativas. Pero un inciso aquí, y es que en todo esto de los implantes hemos entrado el mundo de la nanotecnología. Hace unos años era ciencia ficción, ahora ya es una realidad. Y ahora podemos perfectamente pues, fabricar nanopartículas de unos 100 nanómetros. Para hacernos una idea, el espesor de nuestros pelos son 80.000 nanómetros, el espesor. Y lo vamos a fabricar de 100. Y lo podemos hacer en el laboratorio con muchos poros de unos 2 nanómetros. Los antibióticos miden cada molécula 1 nanómetro. Y bueno, pues con esos antibióticos los podemos meter en esas nanopartículas, las podemos cerrar también químicamente con compuertas moleculares y
que sean capaces de responder a determinados estímulos que lo hagamos. Y entonces ahí tenemos, pues podemos aplicar luz, ultrasonidos, calor, bueno, todos los estímulos que ven ahí, para que sea un sistema inteligente, on-off, como cuando encendemos y apagamos el interruptor de la luz, que permita abrir las compuertas si salen los fármacos, cerrar las compuertas si se quedan retenidos. Y de esa manera podemos utilizar esas nanopartículas dentro de muchos de estos implantes o en la superficie de estos implantes. Todo lo que les he contado lo voy a resumir, es lo de aquí. Si nos pasa ahora algo, y vamos al hospital porque nos tienen que poner algo, es lo que les he contado. Por favor, el vídeo. Los biomateriales se fabrican con componentes naturales o artificiales, que necesariamente tienen que ser compatibles biológicamente con el cuerpo humano. Se utilizan para reparar o reemplazar un tejido natural dañado, como por ejemplo huesos, dientes, piel, y en un futuro próximo, tejidos de órganos como hígado, riñones, etc. El objetivo que se persigue al utilizar biomateriales es salvar y mejorar la calidad de vida, reducir el sufrimiento y retrasar los efectos del envejecimiento de la población. Desde soluciones muy primitivas hasta la regeneración de distintos tejidos, no han pasado ni 70 años. Los grandes desarrollos en ciencia y tecnología han sido espectaculares. Esta disciplina se enmarca dentro del campo de la ingeniería biomédica y es multidisciplinar, donde tienen que trabajar muchos profesionales de forma conjunta. En huesos, actualmente se requieren más de 2 millones de injertos óseos al año y las soluciones disponibles incluyen el hueso autólogo o de donaciones. Los biomateriales son esenciales para regenerar hueso en situaciones poco favorables, como cuando hay defectos críticos o se produce una infección. Los autoinjertos son el patrón oro, ya que sus poros, de diferentes tamaños, las biomoléculas osteogénicas y las células madre hacen que sean osteoconductores, osteoinductores y osteogénicos. Sin embargo, los autoinjertos tienen limitaciones, como la cantidad de hueso disponible y el aumento del tiempo de cirugía, morbilidad y dolor. Una opción es utilizar la ingeniería de tejidos. En todos estos biomateriales implantables, la ciencia y tecnología está imponiendo nuevos diseños y combinaciones, nuevos recubrimientos, nuevas tecnologías de diseño y fabricación que revolucionarán a corto plazo el campo de los implantes. Materiales biomiméticos, biomateriales funcionales, nanotecnología, modelización por elementos finitos, manufactura aditiva, impresión 3D, ingeniería de tejidos, liberación de fármacos. Los nuevos biomateriales, además de regenerar tejido, deben proporcionar soporte mecánico durante la curación y evitar posibles procesos de infección originados por la cirugía. Los enfoques de ingeniería de tejidos buscan regenerar el hueso utilizando terapias de células troncales y pluripotenciales. La ingeniería de tejidos del hueso parte de soportes porosos biocompatibles, fabricados a menudo con biocerámicas bioactivas, fosfatos de calcio, vidrios bioactivos, osteoconductoras, que se decoran con moléculas osteoinductoras y en los que las células osteoinductoras puedan diferenciarse y proliferar. Pero todo esto tiene que llegar desde el laboratorio al paciente, por lo que es imprescindible realizar una investigación translacional. Bueno, pues hasta aquí lo de si nos pasa algo, vamos al hospital, esto es lo que nos van a poner. Pero, ¿en qué se está investigando ahora en biomateriales? ¿Qué es lo que se pondrá a nuestros hijos? Pues va a ser muy distinto. Vamos a pasar de sustituir, que era lo del Capitán Garfio, a reparar, que es lo que se hace ahora, a regenerar. Y eso, ¿cómo se va a hacer? Con la ingeniería de tejidos, entre otras cosas, para lo cual se aíslan células del propio paciente, se hace que proliferen, se siembran en un andamio, como los que les he puesto antes, de los que hemos visto en distintos tamaños, y una vez que ya han proliferado y ya están óptimos, el cirujano los coloca en el cuerpo humano. Eso es la ingeniería de tejidos. Y ahí, fíjense otra vez, otra reflexión.
Hemos dicho que el envejecimiento hace 100 años, a principios del siglo XX, pues la gente se moría a los 40, pero bueno, pues tampoco tenía una vejez de la que no queremos tener ninguno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues si se fijan en lo que tenemos ahora, el envejecimiento normal actual, y siendo optimista, el último cuarto de nuestra vida, pues la pasamos fastidiada, con muchos problemas. ¿Y qué es lo que queremos con la medicina regenerativa? Llegar a la misma situación del siglo XX, pero en el siglo XXI, en donde podamos vivir pues, los 90 años que hemos dicho, pero sin discapacidad y sin problemas de vista, problemas de oído, sin Alzheimer, sin Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, algunos de los objetivos de esa medicina regenerativa, que es en lo que se está trabajando ahora, pues está en la regeneración de la médula ósea, el nervio óptico, lo que les decía, poder ver, poder oír, todo lo que sea, quien tenga un infarto, que pueda tener una regeneración cardíaca perfecta, el Parkinson y el Alzheimer, pues intentar buscar soluciones, minimizar las secuelas de los trombos, la terapia celular para los diabéticos, que también las cantidades, como ven ahí, son enormes, nuevo tejido, cartílago, músculo, tendones, ligamentos, discos vertebrales, etcétera, etcétera. Bueno, pues para eso, en la historia de la regeneración, empieza con el Premio Nobel de Fisiología, con Shinya Yamanaka, que lo que él hace es, o lo que él pronostica que puede darnos buenos frutos, y ahora veremos si lo dan o no, es reprogramar las células. Arriba tenemos una célula madura y abajo una célula inmadura. Son con las células IPS, que es con las que él ha trabajado. Y entonces, fíjense, esto es nuestra vida. Empezamos con la generación, llegamos al punto máximo y llega ya la degeneración hasta que llegamos a la última etapa, que es vejez e enfermedad. Entonces ahí, en esa diferenciación, eso es un proceso natural. Es en la parte de arriba, desde que de los bebés hasta llegar a la edad adulta, hay una diferenciación como proceso natural del desarrollo. Y determinados vertebrados sabemos que tienen un proceso natural de regeneración por una desdiferenciación limitada. Los humanos no, pero ese es el trabajo de Yamanaka, intentar reprogramar para conseguir pasar a células desdiferenciadas que permitan esa rejuvenación. Y él lo ha hecho con una serie de líneas IPS. Él es japonés, trabaja en Japón, o trabajaba en Japón, y tiene pues, con 4 alotipos de pacientes japoneses. Pero eso, ¿qué es lo que le pasa? Que llega, que sean compatibles al 40% de los japoneses. Pero ahí llega otra vez la tecnología, y la tecnología da un avance fenomenal a esto, que es la edición del genoma. Y con la edición del genoma resulta que ese stock de células IPS con genoma editado, en vez de 4 ya puede ser 10 líneas, y eso abarca prácticamente a toda la población mundial, y además, claro, el precio baja drásticamente, con lo cual es mucho más asequible. Y vamos a poner el vídeo de a dónde La vamos. medicina regenerativa es la especialidad que se ocupa de regenerar tejidos y órganos, y ya se han logrado avances significativos en el tratamiento de enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes y en estética. Junto a las terapias celular y genética y a la ingeniería de tejidos, se conseguirá la autocuración del organismo gracias a los avances tecnológicos y el trabajo de los científicos. Para realizar ingeniería de tejidos, lo primero es recolectar células del paciente, aislarlas, hacer que proliferen, a continuación, sembrarlas en un andamio, y cuando hayan proliferado y diferenciado en condiciones óptimas, se implanta el andamio. La ingeniería de tejidos tiene 3 protagonistas principales: los andamios, las células y las señales biológicas. En el caso de huesos,
puede hacerse una analogía con la construcción de una casa, donde los andamios serán las guías, las células, los albañiles y las señales biológicas, los permisos de obra que permiten la formación de nuevo hueso. La idea global en la ingeniería de tejidos es implantar un andamio con células y señales biológicas, que va a regenerar el hueso al mismo tiempo que el andamio va desapareciendo. Es muy importante diseñar bien los andamios donde hay que controlar composición, porosidad y nanotopografía. La composición del andamio debe basarse en materiales biocompatibles con el cuerpo humano, que sean capaces de regenerar la matriz ósea y que además tengan la capacidad de disolverse a una velocidad apropiada. La porosidad tiene que ser adecuada para que las células puedan acceder y colonizar todo el andamio y permitir el aporte de nutrientes y de oxígeno a las células. Por último, la nanotopografía, es decir, el terreno en el que se encuentran las células, que tiene que ser confortable para que se sientan a gusto y colonicen el andamio. El grupo de María Vallet-Regí está trabajando en diferentes técnicas para fabricar estos andamios, entre los cuales destaca el prototipado rápido. Los andamios se fabrican con impresoras 3D capaces de controlar la porosidad con gran precisión. Esta técnica va encaminada al desarrollo de terapias personalizadas. Se empieza haciendo un TAC al paciente para poder reproducir el defecto óseo. Se pasan los datos a un ordenador y finalmente se imprime en 3D. De esta forma, el andamio tendrá la misma morfología, tanto interna como externa, que el defecto del paciente. El trabajo fundamental del grupo de investigación de la profesora María Vallet, con respecto a la ingeniería de tejidos, se ha centrado en la síntesis de numerosas biocerámicas y con ellas han fabricado andamios, han puesto a punto recubrimientos cerámicos sobre andamios metálicos, han realizado estudios in vitro e in vivo de todos estos andamios, con el valor añadido de que dichos andamios puedan ser, además, liberadores de fármacos cuando sea necesario. Se han mejorado las propiedades de las biocerámicas de partida adicionando pequeñas cantidades de óxidos de elementos que les confieren capacidades osteogénicas, angiogénicas, antibacterianas, antiinflamatorias, hemostáticas o antitumorales. Además, estas biocerámicas son versátiles, ya que se pueden procesar como andamios, fibras, recubrimientos o nanopartículas, y se pueden mejorar aún más incorporando biomoléculas, fármacos y células madre. Con esto ya quiero terminar, pero quiero hacer una reflexión. Y es que he dicho que la primera prótesis de cadera se puso en los años 50 en Oxford, pero no igualmente de todos esos que les he puesto en la primera diapositiva, todas esas piezas. Todas estas son de los años 80, 90 y también para adelante, ¿no? O sea, que realmente ha corrido mucho. O sea, estamos acostumbrados a esas piezas de repuesto, a pasar por esa ITV y volver a estar sanos. Pero es que esto no hace mucho tiempo, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos no pudieron tener esas piezas. Fíjense que las primeras definiciones de biomateriales fueron en 1986. Y se vuelven a repasar y a actualizar en el 2018. ¿Qué pasa? Que con la tecnología, con las nuevas tecnologías, irrumpen un montón de nuevos materiales, de nuevos biomateriales. Hay nuevos que hay que meterlos, hay otros que se quedan obsoletos. Es que al principio los materiales se usaban para otras aplicaciones, pero que si eran compatibles con el organismo se ponían. Ahora no, ahora se fabrican especialmente para el cuerpo humano. Así que, bueno, pues solo decirles que es un campo que tiene 70 años como mucho, lo cual no es mucho en el mundo de la historia y del mundo de los materiales. Y quiero terminar dando las gracias a las traductoras por el esfuerzo que han hecho. Espero haber vocalizado para que lo pudieran hacer bien. Muchísimas gracias y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.